quiero leer todo el capítulo 6, o bueno, por lo menos la primera parte del capítulo 6 de Hebreos capítulo 6. Para los que llevan la continuación de los mensajes, este es el mensaje número 19 de esta epístola a los Hebreos. Yo quiero decirle algo, hermano, ojalá se agarre muy ahí bien en la silla, porque este es un tema muy difícil, muy duro en esta mañana. Por eso quiero tomarme mi tiempito. Voy a leer hasta el 12 porque la apostasía, y hay dos partes, digamos una negativa, no sé si llamarlo así, una positiva, que van del, habíamos quedado hace 8 días, Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3, lo habíamos hablado acerca de la inmadurez espiritual, que veníamos hablando de cómo deberíamos avanzar hacia la madurez, ya que antes habíamos hablado del infantilismo espiritual. Pero esto va conectado. Voy a leer hasta el 12. Cuando hablamos de la apostasía, desde el capítulo 6, versículo 4 hasta el 12, pero hoy vamos a mirar solo capítulo 4 hasta el 8, pero voy a leer todo para que tengamos la comprensión. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hoy voy a hablar de la apostasía, del versículo 4 en adelante, ya que hace 8 días hablábamos y dejábamos muy claro, hermanos, que lamentablemente, y así ha sido, siempre va a haber cizaña y siempre va a haber trigo dentro del pueblo de Dios. Y cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, permítenos ir y arrancar la cizaña para que no malogre el trigo, él dijo, deje ahí, no lo haga, no vaya a hacer que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Pero en el día de la siega, cuando venga el Hijo del Hombre, Él va a enviar a los ángeles, y los ángeles, ¿qué van a hacer? Van a coger el trigo y lo van a llevar al granero de Dios, pero van a coger la cizaña y la van a atar en manojos y la llevarán al fuego que arde. Esto a mí me asusta, porque dentro de la iglesia local, como lo ha sido en toda la historia del cristianismo, hay cizaña y hay trigo. El asunto es que quién es trigo y quién es cizaña. Vuelvo y lo repito, eso lo sabe cada persona individualmente y Dios, nadie más. O, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Pero el problema que nos vamos a meter ahora, yo decía hace 8 días que dentro de la iglesia local, y aquí el escritor de Hebreos le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo a la iglesia,
porque en la iglesia habían muchos que ya habían apostatado, habían ido otra vez al judaísmo, fueron judíos que se habían convertido al evangelio, pero como habíamos hace 8 días, dijeron, bueno, por no tener un avance, por no tener un crecimiento espiritual, es decir, en el conocimiento de Dios, y por quedarse en las doctrinas básicas y fundamentales, esas 6 doctrinas que veíamos hace 8 días, básicas y fundamentales, por quedarse ahí, llegaron a pensar que igual en el cristianismo donde estamos es prácticamente parecido al judaísmo de donde veníamos, entonces sencillamente no hay problema, nos podemos regresar al judaísmo, y comenzaron a apostatar de la fe. Ahora, habían otras personas dentro que estaban a punto de apostatar, estaban a punto de irse también. Ahí había gente que no era convertida, lo dejamos claro hace 8 días. Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué el estancamiento? ¿Por qué muchas personas se quedan con las doctrinas básicas, fundamentales, y no quieren avanzar a una madurez? 2 cosas: o son impíos, no son creyentes, y a eso es los que le habla ahora, o son creyentes perezosos, flojos, que no quieren avanzar. Y también les habla ahora, porque si estos creyentes flojos y perezosos no quieren crecer en su vida espiritual, están en riesgo de apostatar, indicando con eso que no son creyentes. Ahora, el punto aquí, mis amados hermanos, y este tema es muy difícil, muy duro, es que estas personas que no quieren madurar en el cristianismo y que tienen estos fundamentos allí, que veíamos hace 8 días, se parecen tanto a los cristianos que uno se equivoca. Pero el escritor, el pastor a la carta de Hebreos o a la iglesia en general, sabiendo eso, les habla duro para advertirles de que tanto los no creyentes como los creyentes inmaduros, ambos corren el riesgo de una apostasía. Y entonces les habla de esa manera. Bueno, entrando ya en el tema de la apostasía, hay que reconocer que este pasaje de Hebreos es uno de los más difíciles de la Biblia. Es uno de los más controversiales, controvertidos. Y de aquí han salido todo tipo de doctrinas, de postulados, lo que acabamos de leer. Si un creyente entra y lee lo siguiente, vamos ahí, versículo 4, lee: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si una persona lee este pasaje así como entramos nosotros ahora y no tiene cuidado de ver el contexto que nosotros venimos ya trabajando, y no conoce una buena soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, no la tiene clara, lo primero que él va a decir es: estos son cristianos, estos son creyentes, creyentes que recayeron, creyentes que pecaron y que ya es imposible que vuelvan a arrepentirse, es imposible que vuelvan a ser levantados, es decir, estos creyentes perdieron su salvación. Entonces salió la doctrina, y lamentablemente tengo que decirlo, la gran mayoría de lo que hoy se llama cristianismo, tengo que decirlo, creen que la salvación se pierde. Creen que después de que una persona ha estado en los caminos de Dios, ha sido regenerada, ha hecho el Señor una obra en ellos y tienen la seguridad de la salvación, ellos por caer, y sacan muchos pasajes, se cayó de la gracia, volvieron atrás, apostataron. Entonces creen que la apostasía es un volver atrás de un cristiano. Por eso yo tengo aquí, y antes de entrar en estos versículos, yo quiero mostrarle unas consideraciones generales de nuestras convicciones, para que lo tengamos claro. Presento estas convicciones para que usted vea
que no es así como muchos han pensado y han dicho, porque entonces entraremos en un problema serio, y el problema serio es el siguiente, porque es lo que yo leo ahí. Es imposible que una vez que yo he sido iluminado y yo recaigo, sea otra vez renovado para arrepentimiento. Entonces se pierde la salvación, y cuando una persona cae una vez o dos veces, es decir, estuvo en el evangelio pero se volvió al mundo, entonces ya cayó de la gracia, y es imposible que sea salvo esa persona. Hay muchas personas que andan por ahí diciendo que ya no hay esperanza para ellos porque apostataron por no entender la apostasía. Entonces, las consideraciones generales, y tengo 6 antes de entrar en el tema. Primero, si esto fuera así, entonces tenemos algunos problemas, y los problemas son los siguientes. Cuando los judíos pecaron, porque la carta a los hebreos habla de los judíos cómo atravesaron el desierto, ya lo hemos visto. Si esto fuese así, entonces cuando los judíos pecaron y clamaron en el desierto, ¿acaso no fueron restaurados? Es decir, si una persona por su pecado o por su caída ya no tiene oportunidad para arrepentirse, entonces el ejemplo que tenemos de los mismos judíos que pecaron en el desierto y que el Señor en su ira comenzó a matarlos, y luego Moisés intercedía y el Señor paraba, o aquel evento donde dice que por el pecado, por la rebelión del pueblo, comenzaron el Señor le mandó serpientes ardientes, y dice que los mordían y ellos morían, y para detener la matanza, la mortandad, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, y que cuando ellos eran mordidos por la serpiente, por su desobediencia, por su pecado, por su caída, ellos miraban a la asta e inmediatamente eran curados, eran libres. Y Jesús toma eso para decir que así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que mire a Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde queda eso? Entonces el punto es este: el Señor excluyó de la tierra prometida a los judíos por la incredulidad y no por los pecados personales. Y aquí vamos entrando a un punto que es lo que vamos a manejar. Lo dejo otra vez claro. El Señor no permitió que entraran a la tierra prometida la mayoría de los judíos, no por sus pecados personales o porque cayeron, sino por su incredulidad. Número 2. Si esto fuese así, que se pierde la salvación, entonces esto no cuadra con la experiencia de periodos de enfriamiento espiritual que tú y yo hemos tenido, porque muchos en algún sentido hemos vuelto atrás por el pecado, como le ocurrió al apóstol Pedro, que pecó, y el Señor ora por él, y el Señor dice: y después de que me hayas negado y hayas vuelto, ve y anuncia el evangelio a mi pueblo. Es decir, el Señor oró por Pedro para que no cayera, pero Pedro cayó, y el Señor dice: pero cuando vuelvas. Si esta recaída aquí que estamos viendo es una recaída imposible de volver, imposible de arrepentimiento, porque cuando hablamos de que es imposible que se arrepientan, es imposible que vuelvan a la fe, es imposible que vuelvan, o que el Señor les dé otra oportunidad, digámoslo así, de salvación. Si esto fuese así, entonces Pedro, cuando falló, bailas. Pero Pedro volvió, y en la experiencia suya y la experiencia mía, que hemos ofendido a Dios, yo he ofendido a Dios de una manera impresionante, pero Dios me permitió volver en arrepentimiento, y Él me volvió a perdonar. ¿Usted cuántas veces le ha fallado a Dios y le ha dado la oportunidad de volver en arrepentimiento? Tiraría por el suelo todo esto. Número 3, si esto fuese así, no cuadra con las enseñanzas del Nuevo Testamento del perdón de pecados, porque no hay ningún pecado, dice la Biblia, que Dios no pueda perdonar, excepto el pecado de la blasfemia. Si quiere vaya y lo busca, pero en Marcos 3, 28 al 29, no voy a ir allá por el tiempo, pero Marcos 3, 28 y 29, y pasajes semejantes que hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor dice: todo pecado le será perdonado a los hombres. Si esta gente que recayó
después de haber conocido la palabra y todo lo que vamos a ver acá, así iluminada, tener participación del Espíritu Santo, y esta gente recayó, dice que es imposible que sea renovada para arrepentirse otra vez. Entonces, ¿por qué Jesús dice que todos los pecados a los hombres les serán perdonados? Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, y ahí sale el pecado imperdonable. Y esto, aunque esto es tema para otro día, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo la podemos deducir de la siguiente manera también: incredulidad. Número 4, si esto es así, todos los creyentes tenemos pecados y pecamos. Es decir, entonces no había posibilidad para nosotros, porque todos los días pecamos. Porque es que este pasaje es muy similar a Hebreos 10:26, que eso lo dejo para otro día, pero ahí dice: si pecaremos voluntariamente, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Y por eso, al tomar estos dos pasajes que son de apostasía, entonces las personas, por no entender lo que es la apostasía, y la mayoría de los cristianos lamentablemente por no entender lo que es la apostasía, pueden decir: un creyente se puede perder. Un creyente, después de haber abrazado la fe, por su pecado se pierde, por su negligencia se pierde, y entonces tiraría por el suelo el hecho de que entonces quisiera decir de que ya somos tan santos que nosotros ya no hay pecado. Pero el problema es que la Biblia registra que todos nosotros tenemos pecado, y si tenemos pecado, entonces la Biblia nos habla de que tenemos que arrepentirnos cada vez que pecamos, y eso lo dice claramente. Otra vez no voy allá por el tiempo, primera de Juan 1:8, usted puede leer hasta, ¿qué dice Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Él mentiroso. Y luego dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros. Y luego dice: pero, hijitos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Tiene abogado. Entonces nuestro abogado es Jesucristo. Y entonces, ¿de qué sirve que Él sea nuestro abogado si mis pecados o mis caídas? Estoy hablando de caídas de un cristiano, de un creyente verdadero. Si un creyente verdadero peca, si un creyente verdadero cae y se aparta, digamos, por unos días del evangelio, unos meses, unos años, qué sé yo, y se mete en el mundo y todo, y si ese creyente que está allá no tiene una opción para arrepentirse y volver, entonces ¿qué hacemos con el tema de que Jesús es nuestro abogado y que el Señor perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Si esta imposibilidad de arrepentimiento se refiere a creyentes, si un creyente puede perder la salvación, si este pasaje está dado a creyentes que pueden perder la salvación, como la gran mayoría de los teólogos, lamentablemente del ala arminiana, que son la mayoría, las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, las iglesias que no son bíblicas, que no son reformadas, creen que la salvación se pierde. Yo por muchos años creí que la salvación se pierde, hasta que vine a afirmarlo realmente hace como 8 años para acá, que no, bueno, antes, pero lo vine a afirmar hace 8 años para acá. Pero yo he sido un creyente de la gracia, y no porque una vez caí por ahí, Dios me dio una segunda oportunidad, y entonces no es por eso, es porque la Biblia así lo dice. Número 5, si esto fuese así, que estos son cristianos a los cuales el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos les está escribiendo y les está diciendo que si ustedes si ustedes caen de la gracia, apostatan, ustedes ya entonces no tienen oportunidad para arrepentirse. Si esto fuera así, número 5, atenta contra el ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote, que es lo que hemos venido hablando. Porque el sacerdote intercede para que los hijos de Dios no caigan, y si llegan a caer, intercede para que sean levantados. El oficio del sumo sacerdote es doble. Y recuerde que Jesucristo está, y hemos venido hablando que Él es el sacerdote en el orden de Melquisedec, y lo vamos a entrar a ver en el capítulo 7. Y Jesucristo ahora mismo es el sacerdote eterno. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo es el gran sumo sacerdote de los cristianos, de los creyentes, de la iglesia. ¿Y qué es Jesús, ser gran sumo sacerdote de la iglesia? Que Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Y qué es lo que Él hace? Él hace dos cosas. Número 1,
ora por nosotros, intercede por nosotros ante el Padre para que nosotros no caigamos en pecado. Y esa es una muy buena intercesión, como lo hizo con Pedro. Pero si caemos en pecado por nuestra estupidez y nos arrepentimos, nuestro abogado intercede para que seamos restaurados, para que seamos levantados. Por eso es nuestro intercesor, sumo sacerdote. Y entonces, si esto no fuese así, no tendríamos un ministerio sacerdotal en Jesucristo, que es lo que la carta de Hebreos una y otra vez nos está diciendo que lo tenemos. Y número 6, y lo dejé para la última parte, no voy a ahondar ahí, pero porque esto es conocido solamente, lamentablemente, por las iglesias reformadas. Atenta, si esto fuese así, que un creyente, que estos versículos son para cristianos que al caer pueden perder la salvación. Esto atenta contra la perseverancia de los santos, que es una doctrina donde dice que los cristianos perseveran porque el Señor los preserva. Y tiraría por el suelo cantidades de textos que hablan de la preservación de la iglesia gracias a Jesucristo, como dice Juan 10, que Él nos sostiene de la mano y el Padre nos sostiene de la mano y ninguno podrá arrebatarlos de mi mano, dijo Jesucristo. O como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, 35 al 39, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No hay caída para un cristiano, no la hay. La perseverancia de los santos es una doctrina que es muy conocida por nosotros, donde entendemos lo que Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es lo que el autor de Hebreos quiere mostrar, la perseverancia hasta el fin, garantizando que es salvo. O como dijo Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, mire el énfasis, si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido cristianos, si hubieran sido creyentes, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para mostrar que no todos son de nosotros. Entonces, ¿qué es la apostasía? La apostasía en la Biblia es caída de creyentes verdaderos que porque apostasía, apostatar es abandonar la fe. ¿Qué es la apostasía? ¿Es el abandono de la fe de creyentes verdaderos? No. La apostasía es el abandono de la fe de falsos creyentes. Lo veíamos el jueves. No entiendo la palabra falsos hermanos. Y no sé por qué aparece. O no son hermanos. Pero se usa el término, entre comillas, falsos hermanos, entre nosotros, que se parecen tanto a los verdaderos, pero no son, y terminan apostatando de la fe. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entrar esta mañana y hacer una autoevaluación de nuestra vida. ¿Soy verdaderamente salvo? ¿O solamente tengo una iglesia donde voy a escuchar una palabra de un pastor, pero yo soy consciente que mi vida secular es la misma de un impío? O de pronto me he puesto el ropaje de un cristiano y actúo como un cristiano, pero en la realidad yo soy un impío. Si tú no te evalúas hoy con esta palabra, que es que lo que vamos a hablar ahora nos está mostrando casi cristiano, es que es un cristiano, pero apostató. Entonces, ¿por qué apostató? Porque no era. Y entonces Jesús tiene que decir: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablábamos en lenguas. Y el Señor les dice: no los conozco, no son míos, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que este tema encaja mucho con lo que yo hablaba el jueves. Yo
Yo no sé si usted, hermano, está siguiendo los estudios cuando no puede venir aquí los jueves, o no quiere venir mejor los jueves. Y yo no sé si usted está siguiendo ese estudio de la carta que estamos hablando de los falsos maestros y también cristianos. Pero si usted no puede sentarse y sacar media hora para ver un tema, o cuando un domingo no puede venir aquí, no saca el tiempo para volver a retroalimentarse con la palabra, no sé entonces usted qué es. Vamos con el tema entonces, esa es la introducción apenas. Tranquilo que ya dije todo. En los versículos 4 al 8 hay dos puntos ahí, y mi tema sería en esta mañana severa advertencia contra la apostasía, versículos 4 al 8. Tengo dos puntos: la imposibilidad de renovar el arrepentimiento, será lo primero, la imposibilidad de renovar el arrepentimiento, y número 2, imágenes de la agricultura que contrastan. Imágenes de la agricultura que contrastan. Bien, hay una severa advertencia contra la apostasía. Versículos 4 al 8. La primera parte es: hay una imposibilidad de renovar el arrepentimiento, versículos 4 al 6, que ya lo leímos, pero déjeme, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Y mire esto: al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Esta traducción es tremenda. El autor comienza entonces porque es imposible. Versículo 4. Y luego, en 5 puntos, hace una descripción de lo que han hecho estas personas, para terminar luego diciendo: y recayeron. Es imposible. Entonces el punto sería: ¿por qué es imposible? 5 cosas. Y después de hacer esas 5 cosas, recayeron. ¿Qué es imposible? Que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Versículo 4 la primera parte, versículo 6 la primera parte. Es imposible que aquellos que hicieron esas 5 cosas pero que recaen o apostatan sean renovados otra vez para arrepentimiento. O sea, no se puede. Sería más o menos así: porque es imposible que sean de nuevo renovados para arrepentirse. Versículos 4 al 6 es lo que quiere decir: es imposible que sean renovados otra vez para arrepentirse. ¿Quiénes? Aquellos que. ¿Quiénes? Y da la descripción de 5 cosas. Aquellos que, número 1, ¿quiénes son los que es imposible que sean renovados para arrepentimiento? Aquellos que, escuche que, otra vez, Hebreo le está hablando a la iglesia, y le está hablando a gente que está dentro de la iglesia, que están haciendo todo esto. ¿Qué están haciendo ellos? Número 1, los que una vez fueron iluminados. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean renovados para arrepentirse. Algunos creen que esta palabra "fueron iluminados" se refiere a la regeneración. Y por eso es que entonces, si yo creo que esta iluminación es la regeneración, entonces fácilmente me meto por el lado de que la salvación se pierde. Porque si yo creo que la iluminación que dice aquí es que me iluminó, es decir, me dio vida, y yo soy regenerado ahora, he nacido de nuevo, entonces la salvación se pierde. Pero la palabra iluminación no indica eso. La palabra iluminación más bien, y Hebreo mismo nos lo aclara, ¿qué significa con la misma expresión iluminados? Hebreos capítulo 10 versículo 32, un momentico adelante, ahí nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Hebreos 10, 32. Dice Hebreos 10, 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimiento. Ahí está. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, los días pasados, es decir, hubo un tiempo atrás donde fueron iluminados. Ahora, la Biblia sí nos habla, y por favor, escúcheme bien acá para que no se vaya a salir errado. La Biblia sí nos habla de que lo primero que hace el Evangelio es iluminar. El Evangelio es la luz del Evangelio, porque nosotros estamos en oscuridad, y el Evangelio viene y nos ilumina para que nosotros, al ser iluminados por el Evangelio, Dios nos da la regeneración y podamos arrepentirnos y creer. Pero ¿será eso que se refiere esta iluminación acá, cuando dice que trae a la memoria el comienzo? Entonces, algunos creen que se refiere, esta iluminación es al bautismo. Y es interesante porque en el siglo II y hasta el siglo II la iglesia a los que se bautizaban los llamaban los iluminados. Algunos creen que cuando él está diciendo a aquellos que fueron iluminados se refiere a todos los que fueron bautizados. El asunto es que muchos se bautizan pero no son creyentes, pero ya hacen parte de la iglesia. Por lo menos eso es lo que uno sabe. Pero basándonos en esta parte de lo que dice Hebreos 10:32, acuérdese del tiempo pasado cuando fueran iluminados. Entonces lo que podemos entender aquí es esto, que si bien es cierto que el Evangelio se le predica a las personas y que todos son iluminados para ser regenerados, hay un grupo de personas que son iluminados en el sentido de que tienen un conocimiento del Evangelio, tienen un conocimiento de la verdad, tienen un conocimiento de las doctrinas, pero ellos no son regenerados. Es decir, ellos no dan un paso de fe y de arrepentimiento. Es decir, en otras palabras, aunque tienen el conocimiento del Evangelio en su cabeza, ese conocimiento no baja al corazón. Por eso ellos no pueden cambiar. Entonces a eso se refiere. Fueron iluminados. Lo otro es que dice, número 2, y gustaron del don celestial. La palabra gustar acá tiene que ver con comida. Saborear, diría también. Gustaron o saborearon. Algunos han traducido haber probado sin participar plenamente, no sé, como que degustaron, es decir, como cuando usted le permite ir a un supermercado y le dan una degustación, pero no le dan el producto. Usted prueba, pero no se llena. Entonces parece ser que, no sé si esto sea así, pero parece ser que dentro de la iglesia hay gente que al escuchar la palabra, al escuchar el Evangelio, prueba un poquito, pero no se lo come. Es decir, su vida no es transformada, no pasa más allá. Ahora, hay otros que creen que se refiere a la Eucaristía o a la Cena del Señor. Bueno, esto tiene su lógica, porque si se refiere a la Cena del Señor, entonces ya estamos viendo que iluminados es que muchos fueron bautizados y por ser bautizados pasaron a participar de la Cena del Señor sin ser regenerados. Ese es el punto. Dice que gustaron del don celestial. El punto es el don celestial. Pero me gusta más porque hay otros que dicen que el don celestial se refiere a las bendiciones que rodea a la salvación. Porque el don es regalo, es decir, las bendiciones que rodean a la salvación. Escuche, mi amado hermano, y yo creo que estoy más de acuerdo con esa parte, aunque me gusta lo de la cena, pues porque un impío puede participar de la cena también. Pero cuando dice que gustaron del don celestial, se refiere a las bendiciones que trae el Evangelio o la palabra de Dios de una manera externa. Me explico. Jesucristo, que es la palabra encarnada, estuvo en esta tierra y por donde Él anduvo, hermanos, bendijo a todos los que estaban alrededor, aunque no fueron salvos. Recuerde que Jesús le pudo dar el pan material, en bendición material, a 5,000, luego a 4,000, los alimentó materialmente, gracias Cristo, y fueron partícipes de Jesús como el Salvador, los bendijo materialmente, pero ellos no pudieron, cuando los llama luego en Juan 6 a comer el pan espiritual, ya no lo pudieron comer. Ay, Padre Santo, se refiere a personas que buscan a Dios solamente por las cosas materiales,
Y buscan a Dios para que les sane el dolor de cabeza, para que les ayude con el matrimonio. Buscan a Dios desesperados porque no tienen dinero y necesiten un trabajo ya. Corren a Dios para la iglesia. Señor, tengo un problema con mi familia, en mi hogar, con mis hijos. Entonces corren a Dios buscando cosas materiales de la tierra, pero no buscan a Dios para la salvación de su alma porque no les interesa. Y pueden tener al Salvador ahí, haciendo milagros, señales y prodigios y todo, pero al final van a decir que sea crucificado. Porque no me interesa Jesús, me interesa es lo que tú puedas darme materialmente. Y te busco, Dios, y te oro. Y como muchos aquí me están viendo, declaran, decretan que eso no es bíblico. Para ver qué le pueden sonsacar a Dios, a ver si Dios es aquel siervo que les puede suministrar las cosas que quieren. Pero no para rendirse al señorío de Jesús. Hermano, Dios no es nuestro siervo, nosotros somos sus siervos. Número 3 dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y aquí creen otra vez que se refiere a la imposición de las manos. Algunos creen que se refiere a la imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo, porque en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, encontramos varias veces eso, imponiendo las manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos 3 cosas acá. Judíos que llegaron al cristianismo, fueron bautizados, participan de la cena, pero también se les imponían las manos para recibir al Espíritu Santo, pero no eran regenerados. Entonces aquí donde está el conflicto, porque entonces mucha gente dice, ¿cómo puede ser que sean iluminados y no sean cristianos? ¿Cómo puede ser que hayan gustado el don celestial y no sean cristianos? ¿Cómo puede ser que hayan sido hechos partícipes del Espíritu Santo y no sean regenerados, no sean cristianos? El problema es que aquí la palabra partícipe significa compañero, compañerismo. Pudiera ser, fueron participantes o fueron compañeros de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Participantes, compañeros, fueron compañeros de la obra del Espíritu Santo que se daba dentro de la iglesia. Ahora, hay un ejemplo acá que yo quiero ir a ese. Muy parecido a ser participante del Espíritu Santo, a ser compañero, porque, hermano, míreme, el Espíritu Santo no es el participante. Yo no participo con el Espíritu Santo, yo no puedo ser compañero del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a poseerme a mí. A un verdadero cristiano el Espíritu Santo lo posee, no lo hace su compañero. Y aquí está hablando de compañerismo, participante. Pues hay uno en la Biblia, Hechos capítulo 8, que fue compañero del Espíritu Santo y fue participante del Espíritu Santo. Y usted ya sabe quién es, Simón el mago. Pero yo quiero leer esto porque, hermano, la sola lectura nos hace poner los pelos de punta. Hechos capítulo 4, versículo 4. Y déjeme, yo le leo todo esto. Y usted me dice si este es un cristiano verdadero. Dice Hechos 8, 4. 8, yo dije 4. O 8. Hechos 8, 4. Lo dije al revés. Ok. Lean conmigo. Bueno, ahí en su mente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ojo que Felipe es un evangelista. Y la gente unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Escuchaban atentamente. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, escuchen, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Eso era él. Dice que a este Simón, o sea, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Simón engañaba a la gente diciendo que él tenía el poder de Dios. Dice que le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cómo los había engañado? Diciendo que él tenía el poder de Dios. Escuchen, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, los de Samaria, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. También creyó
Simón mismo, y escuche, y habiéndose bautizado, esto parece que tiene relación con lo que veníamos diciendo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y mire aquí, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, él estaba siendo bendecido por la predicación de Felipe, estaba asombrado de la predicación de Felipe. Dice que creyó Felipe y que se hizo bautizar. Para Felipe, como un evangelista, él era un cristiano y lo acompañaba. Felipe estaba contento de tener a Simón como compañero en la predicación, porque había creído y se había bautizado. Ahora, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos eran más maduros, todos obvios, son los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora note acá, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Padre Santo. Mire lo que dijo, diciendo, póngale cuidado lo que dijo, dadme también a mí ese poder. ¿Para qué, Simón? Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga, se creía un apóstol ya. Entonces Pedro, que no es como dijo Casluna, que se había equivocado, mentiroso, arrepiéntase Casluna de esta herejía. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabe qué dijo Casluna? Casluna dijo que Pedro se había equivocado, porque el don de Dios sí se compra con dinero, ofrendando. Mucho falso. Pedro le dijo, cuando él le dijo, le doy dinero, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto es la ofrenda para que me ministren? Y muchos pastores hoy pidiendo ofrenda para ministrar. Ahí está. Yo creo que el ministerio de Simón el Mago es el mismo que tienen hoy día los pastores, muchos, la gran mayoría. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Note, tu dinero perezca contigo, o sea, tú vas a perecer, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Escuche, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué? ¿Y no había creído y no se había bautizado? Tu corazón no es recto delante de Dios. Mire lo que le dice, arrepiéntete, o sea, no se ha arrepentido, pues de esta maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, era una persona muerta espiritualmente, por eso actuaba de esa manera. Un regenerado no puede actuar de esa manera. Un muerto espiritualmente actúa en lo natural. Versículo, no sé qué pasó, porque la Biblia lo deja ahí, 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es lo único que sé de él, no sé más. La Biblia no menciona más del mago, no se sabe más qué pasó con él, pero lo que sí sabemos es que él no era un genuino creyente. Aunque había creído y se había bautizado, no era cristiano. Entonces, usted lo puede ver, ¿participó del Espíritu Santo? Claro, externamente. Y es que ese es el asunto, hermanos. Una cosa es que Dios se mueva dentro de una iglesia y comience a mostrar sus maravillas, salvando a las personas en el tiempo de Jesús, y otra cosa es que venga personalmente, individualmente a cada uno de nosotros y nos transforme y nos salve. Número 4, volviendo a Hebreos, dijimos que eran 5 cosas que ellos habían hecho. Número 1, una vez se habían sido iluminados. Número 2, gustaron del don celestial. Número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Número 4, y así mismo gustaron de la buena palabra. Versículo 5. O como dicen otros, o fueron hechos partícipes de la enseñanza o de la predicación de la palabra de Dios. Todo esto se da, hermanos, al ser parte de una iglesia local. Cuando dice que
Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Mire, hermanos, hay muchas personas que les gusta la palabra bíblica, se enamoran de un pastor que es reformado y le gusta la palabra, pero ellos no se comprometen. Yo no sé si mi mamá sabe, pero yo tengo un primo que es pastor. Lamentablemente está en una iglesia errada. Y yo supe hace como 1 año o 2 años que a él le gustaban las prédicas del pastor Sugel Michelén. Y si yo a él no lo veo renunciando a eso que tiene y viniendo a tomar la palabra del pastor Sugel Michelén que le gusta, entonces es uno como estos que aunque le gusta la palabra, no se rinden a la palabra. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y les gusta el mensaje del pastor y les gusta cómo predica el pastor, pero no pasa de ahí, no son capaces de rendirse a esa palabra para que el Señor les cambie, les dé una nueva vida. Entonces son unos falsos, no son creyentes. Y usted puede salir de aquí hablando bonito de mí, eso a mí qué me importa, bonito de la palabra que se predicó, a mí eso no me importa. Yo quiero verlo a usted cambiando por la palabra que se predica. Si la palabra que yo predico aquí no le da cambios a usted, mi amado hermano, o no me da cambios a mí, entonces no sirve. Son solamente cosas externas que me gustan externamente, pero no trabajan en mi corazón. Igual estoy hablando con los de Tuluá. Gustaron de la buena palabra. Bueno, el hecho de que le guste la buena palabra, a Judas le gustó la buena palabra de Jesús, pero al final apostató. Demas, con Pablo, le gustó la buena palabra de Pablo, pero apostató. ¿Cuánta gente hemos visto que han apostatado? Y número 5, y también qué más le gustaba, qué tenían también, le gustaba no solamente la buena palabra, sino también los poderes del siglo venidero. Aquí, ¿qué podemos decir? De esos poderes se refiere al reino de Dios en medio de la iglesia. Los poderes del siglo venidero se refiere al reino de Dios, que nosotros creemos que Cristo vino y lo estableció, lo inauguró y está dentro de la iglesia, pero se va a perfeccionar o va a llegar a plenitud cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso se llaman los poderes del siglo venidero. Esta gente también le gustaba o degustaron los poderes del siglo venidero. ¿Cómo no lo van a degustar? Como ya lo dije, dentro de una iglesia les puede gustar todo lo que Dios está haciendo dentro de la congregación. Ahora, ¿cuál es el punto? Dice la Escritura, es imposible que todos estos que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que así me gustaron de la buena palabra de Dios, y que les gustó también los poderes del siglo venidero, y recayeron. Aquí la palabra recaer, hermano, le voy a explicar qué significa aquí recayeron. Escuchen, recayeron no es que cayeron en pecado, recayeron no es que se enfriaron de pronto y se apartaron por un tiempo, pero luego volvieron. Ese no es recayeron aquí. La palabra aquí recaer es apostatar. Recaer aquí es renunciaron a la fe. Y le voy a explicar cómo fue que cayeron ellos, porque nadie apostata de la noche a la mañana, y por eso él está hablando, aquí el escritor le está hablando a la iglesia para que comprenda esto, porque ya muchos están apostatando y otros están a punto de apostatar, y sobre todo aquellos cristianos que no quieren progresar, que no quieren crecer en la vida cristiana, les está hablando y les está diciendo, mire el peligro en el cual ustedes se encuentran, porque la apostasía, aquí recaer es definitivamente, recayeron definitivamente, es decir, hay gente que dijo, hasta aquí, es decir, yo llevo 30 años en el evangelio, 40 años, 50 años, qué sé yo, comencé a escuchar la palabra y todo, pero yo he venido reflexionando, ¿será que sí? ¿Será que sí es cierto esto? He venido reflexionando, de pronto los primeros años sirvió al Señor con todo, se entregó, pero luego como que se calmó, por no crecer espiritualmente, hermano, por no crecer espiritualmente, se calmó y después llegó a reevaluar y luego comenzó a abrazar otras ideas, otras filosofías, otras teologías malas, y al final dijeron, no, pero como estamos viendo ahora, yo sé que es dispendioso y es duro lo que están viendo esta semana los estudiantes, porque estamos viendo esas religiones paganas y todo, pero es la única manera de tener por lo menos una luz de qué es lo que está pasando, porque vamos a llegar al punto de ser sincretistas, es decir, llegar a decir, no, pues no solamente es el cristianismo, Dios es tan grande que los musulmanes también, los mahometanos también, los de Confucio también, la religión que estamos viendo ahora. No, o sea, al final Dios va a mirar
a todas las personas en su corazón, y como el corazón de ellos es bueno y ellos no son tan malos, pues entonces Dios salva a todo mundo al final. Entonces, el evangelio, yo mejor no sigo acá, yo mejor me aparto, no. Cristo no es todo, ¿no? Eso es mentira, Cristo no es todo, también hay otras posibilidades por aquí, no, o sea, yo no necesito tampoco la iglesia. ¿Para qué la iglesia? No, yo me puedo quedar en mi casa solo. Yo conozco personas, y me duele en mi corazón, que se levantaron cuando yo era adolescente, los conocí, cuando era un joven los conocí, fueron conmigo a predicar, fueron conmigo a servir, y ahora no quieren venir a la iglesia y están incrustados en sus casas, porque se cansaron. Vamos a la iglesia, no, yo ya pasé por ahí, yo ya no. Usted ora en su casa, ¿para qué? Lee la Biblia, no, yo ya no, apostató de la fe. La apostasía no viene de la noche a la mañana. La apostasía es cuando una persona, después de haber conocido la verdad, lo reevalúa, pasa y luego ¡prum! La gran pregunta es, ¿ese apóstata era un cristiano verdadero? No lo era, casi que lo era, se parecía, era como la cizaña, casi igualito al trigo, pero no lo era. Por eso esto es tan duro aquí. Después de esto, recayeron, por eso es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Segunda de Pedro 2, 20-22. Aquí hay un pasaje paralelo. Bueno, para leerlo, no paralelo. Segunda de Pedro 2:20. Ay, santo Dios. Mire, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, un falso se escapa también de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener en claro esa palabra conocimiento. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Conocía a Jesucristo? Claro que sí. Ese conocimiento le había llevado a escaparse de las contaminaciones del mundo. Ahora dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero note, porque mejor, oh santo, esta palabra es dura, porque mejor les hubiera sido no haber conocido, otra vez conocimiento, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, otra vez conocimiento, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es apostasía pura. Muchas personas que participan, que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que son hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, que está dentro de la congregación, y recaen definitivamente. Y aquí voy a conectar con lo que dije al comienzo. El recaer es la incredulidad. No estamos hablando de que un cristiano eventualmente puede caer en un pecado. La idea es que no caiga, y necesita el poder de Dios para no caer. Pero otra vez, perdónenme, pero por su estupidez, porque no hay otra, caemos. ¿Y por qué digo estupidez? Porque en vez de estar viendo esas novelas o esas películas o dedicando tiempo a tantas cosas de este mundo, debería estar edificándose en la fe. Entonces, por no trabajar para su crecimiento espiritual, se estanca, corre el riesgo de la apostasía. Y después de pasar todo esto, pero él recae, dice que su postrer estado vuelve a ser peor que el primero, al punto que dice Pedro, mejor le hubiera sido a esa persona haberse quedado en el mundo y nunca venir a conocer la verdad. Es decir, hay un castigo más bravo en el infierno: aquel que conoció la verdad pero no se rindió a la verdad. Aquella persona que pasó tanto tiempo en la iglesia, yendo a la iglesia, pero nunca fue convertido, y va a ir al infierno. A ese le va peor que Adolfo Hitler.
Usted me va a regalar aquí 5 minutos más o 10 por lo menos. Quiero terminar. Esta última parte es dura. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Y recayeron, es imposible, ¿no? Otra vez estamos tomando. Es imposible que después de participar de todo esto y recayeron, el recaer ahí es definitivo, es decir, no más. Y ahora nos va a explicar qué es el recaer. Es la apostasía. Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Ahora escuche aquí. El que apostata, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Note lo que está pasando. El apóstata es aquel. Mire, mi hermano. El apóstata es aquel que en su espíritu se traslada al tiempo de Jesús. Y él está a este lado con los judíos y con los romanos, diciendo que sea crucificado. Crucifícale. Y luego cuando está crucificado, se burla y le dice, ¿no que eres el Hijo de Dios? Bájese. Y si se baja, creo en ti. Pero como no te puedes bajar, va a creer en ti. Le rechaza al punto que dice que crucifica de nuevo para sí mismo a Jesucristo. Es decir, estos apóstatas en su espíritu van al momento exacto de la muerte de Jesús y le dicen, tú no eres el Mesías. Esa es la apostasía. Después de saber quién es Jesús, después de conocer a Jesús, después de Jesús estar 33 años con ellos, en un ministerio de 3 años y medio, mostrándole los poderes, las señales, a través de la palabra, que él era el Mesías, después de todo lo que hizo, y venir estos judíos apóstatas y decir, tú no eres el Mesías, y le matamos, y son culpables, y les pusieron a vituperio. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Estos apóstatas, después de conocer a Jesús, después de haber sido iluminados, después de haber gustado el don celestial, después de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo, después de que la palabra de Dios les gustaba y estaban gustosos del poder de Dios, ahora han caído, ahora han apostatado, han vuelto atrás. Estos han crucificado de nuevo a Jesucristo y lo han expuesto a vituperio, a vergüenza pública. ¿Sabe por qué es imposible que se arrepientan? No solamente por el proceso de apostasía y porque le han dicho no al Señor, sino porque ellos le dijeron no al Señor, que como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si una persona después de conocer a Jesucristo le dice que no, perdió el único medio para salvarse. Por eso esa persona no se puede volver a arrepentir. Es imposible que se arrepienta, porque aunque esa persona después de haber rechazado a Cristo es el pecado imperdonable, después de haber sido incrédulo y haber rechazado a Cristo como el pecado imperdonable, así esa persona después quiera arrepentirse, no va a poder porque no tiene vida espiritual. Su arrepentimiento es como el de Judas. Pedro le falló al Señor, se arrepintió, volvió porque estaba con vida, era creyente. Judas le falló al Señor, cuando trató de arrepentirse no pudo, aunque lloró, tuvo remordimiento, no pudo. ¿Por qué? Porque él había apostatado, porque él nunca fue un verdadero creyente. Y entonces termino con esto, imágenes de la agricultura que contrastan versículos 7 y 8. Después de esto, mire lo que dice Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Es decir, y aquí el Señor ratifica
que en verdad estas personas no eran creyentes. Porque el Señor ahora, con esta parábola o con este ejemplo de la agricultura, ¿sabe qué está diciendo? Dios envió el Evangelio a todas las personas, como la lluvia cae sobre toda la tierra, sobre todos los hombres. En algunos produjo esa semilla que cayó, esa bendición que cayó en esa tierra, produjo fruto y fue de bendición. Se habla de los creyentes, que eso lo vamos a hablar dentro de 8 días. Pero en otros no produjo nada, produjo espinos y abrojos, por lo tanto van a ser malditos, van a ser lanzados al lago de fuego. Es decir, estos apóstatas no produjeron nada, aunque la palabra les llegó. En ellos no hubo una nueva vida que se evidenciaba, que se demostraba como un fruto de santificación, de santidad. En ellos hubo solo espinos y abrojos. En cambio en otros, dice, fueron bendecidos, se vio el fruto. Por eso, mire lo que dice el versículo 9, aunque lo veremos dentro de 8 días. Pero en cuanto a vosotros, es decir, a los creyentes verdaderos, porque les dice, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y ahí es donde uno entiende que él está hablándole a los apóstatas, pero también le está hablando a los cristianos que estaban ahí, quedados, que no querían crecer. ¿Y por qué lo está haciendo así, hermanos? Por 2 cosas, y ya voy terminando, por 2 cosas. Número 1, la idea de este mensaje es, si hay gente aquí que está a punto de apostatar, porque es lo que estaba pasando, que se están enfriando, que ya no les importa el culto, que ya no quieren servir al Señor, les cuesta servir, les cuesta dar para el ministerio dinero porque le interesa más su cosa natural, les cuesta ir a un culto, les cuesta crecer, ya no quieren preocuparse por la oración, por la lectura de la palabra, por una edificación personal, están a punto de apostatar y el autor les está diciendo pilas, porque esto les puede pasar. Ustedes todavía pueden arrepentirse, tienen oportunidad. Pero si hay creyentes verdaderos que están en la misma condición, porque no sabemos. Flojos, perezosos, que no quieren avanzar, que no quieren crecer. Son verdaderos, pero no quieren crecer. Se quedan ahí. Otra vez, pilas, porque ustedes pueden apostatar. ¿Cuál es la garantía? Entonces, verdadera. Hermano, ver un crecimiento espiritual cada día. Yo no encuentro otra. Yo sé que soy salvo, porque yo leo la palabra y porque Dios me hace rendirme. Y aunque tengo muchas fallas y muchos pecados todavía, he visto el progreso en mi vida espiritual. He visto el cambio en mi vida. Quiero terminar con lo que dijo Guthrie. Concluyo con esto. La posición calvinista sostiene que los vueltos atrás de Hebreos podían haber parecido cristianos auténticos cuando participaban en la comunión de creyentes, pero que de hecho por su rechazo a Cristo han puesto de manifiesto que carecen de una fe auténtica. El peligro anunciado en las advertencias es por tanto real, implica juicio eterno, y los destinatarios de Hebreos podrían cometer el tal pecado. Esta advertencia la dejó el Señor ahí para que los que somos verdaderos cristianos nos examinemos y veamos que somos tierra de Dios y que Él nos bendice y que tiene que haber fruto en mí. Tiene que haber fruto en mí, sí o sí. Pero también aquellos que están dentro de la iglesia muy cómodos y que no hay fruto en ellos, si no se arrepienten, van a terminar en apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono definitivo de la fe en Jesús, de personas que nunca fueron regeneradas, pero que estaban en la iglesia. Un apóstata estaba dentro de la iglesia, pero abandonó la fe, volvió al mundo, volvió a las cosas del mundo, rechazando rotundamente a Jesús, diciendo no más. Ese es un apóstata. Por eso yo siempre digo esto: un creyente verdadero debe tener una iglesia,
si no tiene una iglesia y así se siente cómodo, es muy peligroso que sea un apóstata. Póngase de pie, oramos.